Muchas gracias a todos por venir hoy a esta jornada que hemos organizado con Misfiride. No sé si conocéis AMA, no. Voy a hacer un breve resumen rápido y ya os dejo con el experto, ¿vale? AMA es un centro interdisciplinar en torno a la salud física y mental, donde distintos profesionales del ámbito de la salud nos juntamos para ofrecer pues, el mejor servicio posible a un proceso. Da igual que sea un deportista, una patología. Entonces, lo que nos hemos juntado muchos profesionales que cada uno en su ámbito intenta pues, aportar un poquito y dar un servicio bueno, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es mejorar la salud física y mental de nuestros pacientes a través de servicios innovadores y personalizados. Y Neuros es un reflejo de todo esto. Es una unidad nueva que hemos sacado de neurociencias, liderado por Diego Redolar y Aitor Ancín, que está ahí atrás, y bueno, luego tiene todo el equipo, que estamos 50 personas por detrás, cada uno aportando nuestro granito de arena, ¿no? Hoy queremos compartir con vosotros cómo estas técnicas pueden aplicarse de manera específica para abordar la fibromialgia, mejorar la calidad de vida y ofrecer nuevas perspectivas a este tratamiento, ¿vale? Es un honor contar con el doctor Diego Redolar, experto en neurociencias, director de nuestra nueva unidad de neuros, quien nos explicará con profundidad el uso de la neuromodulación y la neuroimagen en el tratamiento de la fibromialgia, ¿vale? Quiero que nos sintamos todos en un espacio pues, cómodo y libres para que luego, si tenéis dudas, preguntas, podéis preguntar lo que necesitéis y si podemos responder, pues responderemos. A mí no me preguntéis mucho, preguntar a Diego y, bueno, sin más dilación, os dejo con el doctor Redolar, que es el especialista en todo esto. Vale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir aquí. Miquel ya pues, ha explicado, ha contextualizado qué es Neuros y la relación con AMA. Yo, además de trabajar en Neuros, ser el director de la unidad de neuromodulación, soy profesor y decano de la Universitat Oberta de Cataluña, en Barcelona, y ahí dirijo un grupo de investigación y me dedico a la investigación, o me he dedicado a la investigación en técnicas de neuromodulación desde que empecé mi tesis doctoral en el año 96, o sea que ya ha llovido mucho. Primero empecé a estudiar la estimulación cerebral en modelos animales y luego ya vi que había técnicas que podían modificar el funcionamiento cerebral de una manera no invasiva, y es de lo que os hablaré hoy. Cómo con este tipo de técnicas que podemos modificar el funcionamiento cerebral de una manera no invasiva, podemos estudiar el funcionamiento cerebral, pero también podemos utilizar estas técnicas para el tratamiento de algunas patologías. Y en este sentido, pues, os hablaré de la fibromialgia. Bueno, de hecho, de la fibromialgia no os hablaré, porque no os quiero hablar de la fibromialgia porque vosotros sabéis más de la fibromialgia que yo, pero sí que os hablaré del dolor. Os hablaré del dolor, os hablaré de qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando tenemos dolor, cómo nuestro cerebro procesa esa información, y luego os hablaré de cómo las técnicas de neuromodulación pueden permitir paliar esa percepción que tenemos de dolor y que ese efecto se pueda mantener a largo plazo. En primer lugar, os quiero plantear una reflexión. Intentaré no extenderme mucho. ¿Cuánto tiempo? 45 minutos, porque a veces me extiendo un poquito, así ya lo contextualizo un poquito más y así podemos, después os dejo paso a todas las cuestiones, preguntas, que seguro que saldrán muchas cosas. Quiero empezar con una reflexión, y es preguntarnos qué es la realidad que nos rodea. Nosotros, cuando pensamos en la realidad, yo toco esta mesa, la noto con las yemas de mis dedos, con mi mano, yo la veo el color, puedo más o menos calcular la distancia a la que está de mí, si es un objeto estático que no se está moviendo. Si hay una persona que veo detrás que se está moviendo o está hablando, pues también veo a esa persona cómo habla, y eso es lo que considero que es la realidad. Pero si nos paramos a pensar un poquito más, esa realidad que nosotros vemos o denotamos como realidad
es una construcción de nuestro cerebro. Nosotros, el ser humano, contamos con una serie de receptores en la retina, en la piel, receptores dentro del oído, que nos informan de una parte pequeñita de esa realidad. Hay otros animales, por ejemplo los tiburones, que tienen receptores para campos eléctricos. Hay pájaros que tienen receptores para campos magnéticos. Hay reptiles que ven el calor corporal. No sé si os acordáis de la película Depredador de Arnold Schwarzenegger de hace años, donde había pues un alien que tenía unas gafas que podía ver cómo los cuerpos emitían calor corporal. Así las serpientes, por ejemplo, con unas fosetas termosensibles, pueden ver ese calor corporal. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nosotros somos sensibles a una parte pequeñita de la realidad. No somos sensibles, no tenemos receptores para abarcar toda la realidad. Y esa parte de la que somos nosotros sensibles, pues no somos sensibles a todas las modalidades, ni mucho menos, ni a todos los espectros dentro de cada modalidad. Por ejemplo, en el caso del sistema visual, nosotros vemos fotones de luz, pero vemos una parte del espectro visual, en lo que denominamos el espectro visible, pero no somos capaces de ver las ondas, por ejemplo, de wifi. Y aquí seguramente pues hay un montón de ondas de wifi que nosotros no las vemos, o las ondas de radio, pero son parecidas a los colores, por ejemplo, por lo que es la energía que se emiten y que recibe nuestro cerebro. Pero nosotros no somos sensibles a ello, somos sensibles a una parte de esta realidad. Y lo mismo ocurre con el dolor. En un libro que acabo de publicar, La mujer ciega que podía ver con la lengua, lo pongo aquí no solo para hacer propaganda, porque también pues, una parte de ella pues, es el hecho de que este libro recoge toda la investigación que he hecho durante muchos años y la docencia en este ámbito. Una de las cosas que planteo es esto, que nuestro cerebro construye la realidad y además no solamente construye la realidad, sino que empieza a meter cucharadas de nuestra propia experiencia. Y esto es muy importante en el ámbito del dolor. Muy importante, porque ahora hablaremos de qué es el dolor y cómo procesa el cerebro la información nociceptiva, qué es lo que ocurre, cómo se envía la información nociceptiva y cómo la construimos, pero aquí metemos cucharadas de nuestra propia experiencia, cucharadas de lo que es la información emocional y cómo procesamos lo que tenemos en nuestro entorno y al final construimos esa realidad que en el caso de la visión pues es una realidad determinada y en el caso de la información nociceptiva del dolor, pues también construimos esa realidad. Y de hecho hablo en este libro de esto, de cómo estamos construyendo esa realidad que nos rodea. Me voy a centrar ahora en dolor. Vamos a hablar de dolor. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros sentimos dolor? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cerebro? Intentaré no ser técnico, pero sí que me interesa que sepamos o que tengamos algunas ideas claras en la percepción nociceptiva. Voy a empezar leyéndoos unos casos bastante curiosos que he puesto aquí. Coos y colaboradores en el 2006 estudiaron 3 familias del norte de Pakistán cuyos miembros incluían varias personas que no tenían dolor, una falta completa de dolor. Y descubrieron que había un gen que seguía un patrón de herencia recesivo, autosómico recesivo, que situaba en el cromosoma 2. También el caso de un niño que llamó la atención que representaba obras de teatro callejero, que se clavaba cuchillos, que caminaba sobre carbón, no sentía dolor y que murió justo después de su 14º cumpleaños, después de saltar de un tejado de una casa. A las 6 personas afectadas de las 3 familias, todas tenían lesiones en la lengua, en los labios, hechas por sí mismos porque no percibían el dolor. Todos presentaban hematomas, cortes, fracturas óseas. El sentir dolor es adaptativo, es algo que el ser humano necesita. La información nociceptiva nos informa de lo que tenemos que huir y de lo que tenemos que desechar. Si algo nos duele, quiere decir que algo nos está produciendo un daño tisular y lo tenemos que obviar. Pero ¿qué ocurre? A veces vamos al otro polo y es que podemos sentir dolor cuando no hay un estímulo que lo está produciendo. ¿Cómo es posible esto que sintamos dolor cuando no hay un estímulo que lo esté produciendo? Pues esto lo podemos llegar a entender si nosotros analizamos un poquito el dolor.
cuando nosotros nos damos un golpe en la mano, ese golpe pues es registrado, por decirlo de una manera sencilla, por unos receptores que tenemos en la piel y se envía a una parte de nuestro sistema nervioso que se llama médula espinal. Hay un sistema que se llama espinotalámico, no voy a entrar en detalles ni mucho menos, que lleva esa información de dolor. Sube y llega a nuestro cerebro, a las áreas primarias. Y es ahí donde se genera esa percepción de dolor, en esas áreas primarias. De hecho, en esas áreas primarias la cosa se complica porque además de esas áreas primarias, que es donde tenemos ese dolor inicial, también involucran otras regiones de nuestro cerebro que le empiezan a añadir cosas, le empiezan a meter información. Y aquí hablamos de un componente sensitivo que incluye a las áreas primarias, pero también un componente secundario que implica a áreas de la corteza cerebral, corteza cingulada anterior o la corteza prefrontal dorsolateral, donde nos explica las consecuencias emocionales a corto y a largo plazo. Esto es difícil de entender, pero os voy a poner un vídeo que yo creo que nos va a ayudar a entender todo esto de una manera clara y sencilla. No sé si conocéis la ilusión de la mano de goma, ¿alguien la conoce? ¿Os suena? A ver, ¿quién ha dicho sí? ¿Qué nos podría decir de la ilusión de la mano de goma? Al final, recibe ahí una serie de golpes o descargas o lo que sea. Sí. Si no es humano, recibe ese dolor, esa sensación de golpe. Recibe ese dolor y no es humano. Fijaros lo que dice vuestro compañero. Recibe dolor y no es humano. Vamos a ver exactamente en qué consiste esta ilusión. Fijaros aquí. Aquí ¿qué tenemos? Tenemos una participante de este estudio donde se pone delante, en este caso es de un vídeo de National Geographic, se pone delante del presentador de National Geographic y se le pondrá esta mano, que es una mano artificial, que es una mano de goma, y se le pondrá encima de su propio cuerpo. Pero la mano real de la chica la van a esconder detrás de esta especie de biombo que hay aquí. A la chica se le va a decir que mire, se concentre en la mano de goma. De tal manera que ahora el presentador lo que hará será con un pincel de manera sincrónica tocar las dos manos, la mano real y la mano de goma, de una manera sincrónica durante unos segundos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí este experimento de hecho se inició para poner en competencia a dos sistemas sensoriales, al sistema visual y al sistema somatosensorial. Para nosotros, para los seres humanos, ¿cuál es más importante? ¿El sistema visual o el sistema somatosensorial? El sistema visual. De tal manera que cuando nosotros comprometemos o ponemos en competencia estos dos sistemas, el visual y el somatosensorial, el visual siempre es el que gana. De esta forma, la chica lo que va a sentir es que le están tocando su mano, pero va a ver que están tocando la mano de goma. De tal manera que con unas estimulaciones durante unos segundos va a generar una percepción que la mano va a formar parte de su propio cuerpo. De manera que la chica va a tener ganas de mover esa mano, que no forma parte de su propio cuerpo, va a tener sensación como si formara parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque el sistema visual, en este caso, gana al sistema somatosensorial, al sistema de tacto, y en lo que es la atribución corporal, en este caso, genera un mapa en el cerebro de la chica de una manera muy, muy rápida. ¿Qué pasaría si cuando hemos generado esa ilusión y la chica siente que esa mano forma parte de su cuerpo, diéramos un martillazo a la mano? ¿Qué creéis que pasará? ¿Sentirá dolor o no? Sí. ¿Sentirá dolor? Realmente. ¿Pero cómo es posible? Si no es una mano real, es la mano de goma. ¿Sentirá dolor? Vamos a verlo. ¿Vale? Fijaros muy bien. And out of sight behind a divider. He places a rubber hand on the table in front of him. Stare at this hand. Jonah primes participants by brushing both the fake and real hand simultaneously, a process which helps the brain link the feeling to the fake arm. I feel like you're doing that to my hand, but that's not my hand. My hand's over there, so that's kind of weird. Now that Jonah has linked this volunteer's brain to the new hand, he's got an even bigger surprise for her.
was like I could move those fingers if I wanted to. My brain decided that it was that I could feel that, and that you hitting that was hitting me. That's so strange. I think it does that. Claro, ¿qué le pasa a esta chica? Siente que esa mano forma parte de su cuerpo. Dice además que tiene ganas de mover los dedos. Y fijaros lo rápido que se ha generado esa ilusión. Simplemente con estimular de una manera sincrónica varias veces la mano real y la mano de goma, se genera esa atribución que esa mano forma parte de su cuerpo. ¿Se siente dolor? Pues se siente dolor, pero es el dolor no el primario. Es decir, vamos a ver otro caso para que veáis que no únicamente se da en esta chica, sino que es algo bastante habitual. Fijaros, volvemos otra vez a este esquema que os he dicho que era complicado. Si yo doy un golpe a la mano, es una información que va por la vía espinotalámica a las áreas primarias, a la corteza somatosensorial primaria, y ahí es donde se genera esa percepción de dolor. Pero ¿qué ocurre? Ahí no acaba la cosa. Está todo esto de aquí, está la corteza cingulada, está la corteza prefrontal, que es esa sensación subjetiva, lo que denominamos el carácter desagradable del dolor, esa sensación que tenemos como una especie de sensación, incluso como en el estómago, desagradable, que es producida por esas áreas de la corteza prefrontal, por la corteza cingulada, por la ínsula y por la corteza prefrontal dorsolateral, esa consecuencia desagradable del dolor. Nosotros cuando tenemos dolor no podemos disociar las dos cosas, lo sentimos a la vez. Pero ¿qué ocurre cuando hacemos el experimento de la mano de goma? La vía primaria no se activa. ¿Por qué? Porque no está la información primaria, no existe esa información. Es una mano de goma, no existe esa información. ¿Qué es lo que está? La corteza prefrontal. Está la corteza prefrontal dorsolateral, está la corteza cingulada anterior, está la ínsula. Estas regiones del cerebro son las que atribuyen esa sensación desagradable de dolor. Por tanto, estas personas a las cuales se les ha hecho la ilusión de la mano de goma, ¿sienten el dolor primario? No. ¿Qué sienten? Ese dolor secundario, ese dolor más emocional. Lo está produciendo su cerebro. ¿Está produciendo su cerebro al qué? Al ver una mano. Nosotros hemos hecho este experimento en el laboratorio con técnicas de neuroimagen, lo hicimos en lugar de con un martillo, con una aguja. Y lo que veíamos es que cuando se clavaba la aguja en la mano de goma, las áreas cerebrales de ese dolor secundario se activaban. Y es lo que ocurre cuando decimos que hay un dolor que no tiene una causa física, no hay un golpe, y es nuestro cerebro quien lo amplifica. ¿Por qué? Porque el dolor es algo más complejo, no únicamente es una vía primaria que envía la información de algo real y va a nuestras áreas primarias, no. Está toda la corteza que puede amplificar esa información, que la puede modular. ¿Pueden nuestras experiencias modularla? Y tanto. Si nosotros emocionalmente nos encontramos mal, ¿esto puede intensificar el dolor? Y tanto que sí. ¿Por qué? Porque estas áreas, la corteza cingulada anterior, la ínsula o la corteza prefrontal, modulan la información emocional. ¿Se entiende más o menos? Es un poquito complejo, pero es importante que disociemos estos dos componentes. El componente primario, que es el que envía la orden física, real, a la corteza primaria, y ese componente secundario, terciario, que es el que da ese carácter desagradable, ese carácter emocional al dolor. Y esto es muy importante porque se pueden disociar. Y lo hemos visto con un experimento que es el experimento de la mano de goma. Si damos un golpe a la mano de goma, no sentimos el dolor primario, pero sí que sentimos ese dolor emocional, ese dolor secundario, esas características desagradables, ¿vale? Se han hecho muchos estudios vinculando con esos componentes, por ejemplo, en personas que han sufrido amputaciones. Una persona que ha sufrido una amputación puede sentir dolor del miembro amputado. No existe. ¿Por qué sentimos dolor? Inicialmente podemos pensar, bueno, al hacer la amputación ha habido una inflamación de algún nervio a nivel periférico que está mandando una orden continua de dolor. Esto pasa en algunos casos, pero no en todos los casos se está enviando esa orden de dolor. ¿Qué ocurre? Se produce el dolor en el cerebro.
Por eso he empezado la charla hablando de que la realidad para nosotros la construye nuestro cerebro y además metemos cucharadas de nuestra propia experiencia. Entendiendo esto entendemos el por qué es tan importante ese componente secundario de dolor. Y en lo que son los miembros fantasmas, pues lo vemos bastante bien. Este dolor se llama dolor por miembro fantasma, que de hecho una terapia que se utiliza mucho es la terapia del espejo. Se pone a una persona que le falta, por ejemplo, una mano, se le pone un espejo y el cerebro empieza a reorganizar su mapa mental de cómo está ese brazo representado y el dolor puede desaparecer. No desaparecen todos, pero sí que desaparece porque esas áreas corticales disminuyen su nivel de activación. Esto también lo hemos estudiado mucho que aquí tenéis los tres componentes que os decía, el componente sensitivo, las consecuencias emocionales inmediatas y las consecuencias emocionales a largo plazo y cómo se reclutan estas áreas cerebrales. Tenemos por tanto estos tres componentes, el componente primario y los otros dos componentes, que los otros dos componentes son los que más nos interesan en la fibromialgia. ¿Por qué? Porque el componente primario rara vez se activa, son los otros dos componentes los que se activan. Y de hecho cuando se activan los otros dos componentes el dolor suele ser mucho más agudo, más aumentado, más amplificado ese dolor. En este sentido, voy a hablar un poquito más de dolor, si me dejáis, luego os hablaré de neuromodulación, qué es la neuromodulación, pero me gustaría hablar un poquito más de dolor y hablar de un efecto que seguramente conocéis, que es el efecto placebo. Todo el mundo ha oído hablar del efecto placebo y a mí me gusta explicar el efecto placebo porque las bases neurales que hay detrás son las mismas que las que os acabo de comentar. Aquí esta gráfica es de un experimento que se hizo, que no he puesto la referencia, pero os la pasaré también, donde se daba una descarga, que aquí está la descarga con diferentes intensidades, en voltios, y había dos grupos. A un grupo se le daba un fármaco, que era un fármaco para reducir el dolor, y se le decía que el precio era el habitual que estaba en el mercado. Al otro grupo se le daba el mismo fármaco exactamente, pero se decía que el precio era más bajo. Y aquí se mide la percepción del dolor con placebo. ¿Qué ocurría? Pues que cambiaba la percepción de dolor en función del precio que pensaban que tenía el fármaco, a pesar que el fármaco era exactamente el mismo. Y esto también pues lo estamos viendo continuamente. ¿Por qué? Porque sobre todo las áreas de la corteza prefrontal están implicadas en el efecto placebo. En función de cómo se active la corteza prefrontal podemos tener más o menos efecto placebo. De hecho, cuando se hace estudios, cuando las personas que nos dedicamos a la investigación, siempre tenemos que tener un grupo, el grupo control, donde le damos un tratamiento que no es efectivo. Si es un fármaco, pues es el fármaco sin el principio activo. Cuando hacemos estudios con estimulación cerebral, pues es dar estimulación, pero que realmente no llega al cerebro. ¿Por qué? Porque el hecho de ser tratado ya tiene un efecto, y esto se debe a la corteza prefrontal. También incluso se activan regiones del tronco del encéfalo que están vinculadas con la analgesia. No sé si alguna vez os ha pasado de haberos dado o habéis oído de alguien que ha tenido un golpe muy fuerte o un accidente, y dice, ahora no me duele porque la herida está en caliente. ¿Lo habéis oído alguna vez, este tipo de expresión? Que decimos está en caliente, y además confundimos la temperatura con el dolor. Cuando nosotros tenemos un trauma, la temperatura, se pone en marcha procesos que aumentan la temperatura corporal, pero además se liberan unas sustancias que se llaman opiáceos endógenos, que de hecho los opiáceos endógenos actúan en unos receptores que cuando administramos la morfina actúa en esos mismos receptores, en los mismos. Es decir, hay unos receptores en los cuales actúa la morfina y esos receptores no están obviamente para la morfina, sino que están para unas sustancias que libera nuestro propio cuerpo, que son unos opiáceos que llamamos opiáceos endógenos. ¿Por qué están estas sustancias? Pues sobre todo están muy ligados a la respuesta de estrés. Imaginemos que ahora obviamente los estresores que tenemos en el día a día son estresores vinculados con el exceso de trabajo, con las cargas de la hipoteca, con falta de sueño, son estresores que en principio no nos
tienen que dañar nuestro cuerpo de manera directa, pero nuestra respuesta de estrés es una respuesta que llevamos heredada de los primeros homínidos, donde había un animal grande que se nos quería comer. Y la respuesta de estrés en esos casos sí que era adaptativa, que produjera analgesia. ¿Por qué? Porque era probable que sufriéramos una herida. Y si nosotros sufrimos una herida, ¿qué es adaptativo? ¿Que sintamos dolor o que no lo sintamos si un animal se nos va a comer? Pensemos en una cebra en el Serengeti, donde una leona le ha dado un zarpazo y le ha generado una herida. Para la cebra en ese momento que ha tenido ese primer zarpazo, ¿es adaptativo tener dolor o es adaptativo no tener dolor y salir corriendo? Es adaptativo no sentir el dolor. Por eso en esa situación el torrente sanguíneo de la cebra empieza a llenarse de una manera muy rápida de estos péptidos que son los opiáceos endógenos. ¿Para qué? Para inhibir el dolor. Y que por tanto la cebra se pueda centrar en correr y escapar de la leona. Digo leona porque son las que cazan, los leones están ahí tumbados a la bartola y son las leonas las que se dedican a cazar a las cebras. En el ser humano pasa igual, los péptidos opiáceos los liberamos en situaciones como el estrés o por ejemplo cuando hacemos deporte. Cuando hacemos deporte también liberamos en menor concentración, pero también liberamos estas sustancias que nos evitan el dolor. Pues ¿qué pasa? El efecto placebo activa una parte del tronco, que es esta de aquí, que tiene un nombre un poquito raro, que es la sustancia gris periacuductal, que lo que hace es liberar esos péptidos opiáceos y por tanto estimula nuestro sistema biológico de analgesia. Por tanto, pensar que no tenemos dolor puede activar ese sistema de analgesia. Y esto también la importancia que tiene, cómo puede afectar sobre nuestro propio cerebro. De hecho, fijaros que donde encontramos receptores para opiáceos son las mismas regiones que están involucradas en el efecto placebo, entre los cuales pues la corteza prefrontal dorsolateral, que después hablaré mucho de ella, y la corteza cingulada anterior son las que están involucradas en ese componente secundario de dolor, ¿vale? Bueno, en resumen del dolor, la idea que me gustaría haber transmitido y que tendría que haber quedado clara. Cuando nosotros sentimos dolor, tenemos por un lado la información primaria. Esa información primaria es cuando nosotros nos damos un golpe, se envía la información a la médula espinal, de ahí sube al área primaria y ahí es donde tenemos la primera percepción de dolor. Incluso esa percepción de dolor nos permite localizar el dolor. Y luego están esos componentes secundarios a corto y a largo plazo que involucran la corteza cingulada anterior, que involucran una parte de nuestra corteza que se llama ínsula y que involucran otra parte que se llama corteza prefrontal dorsolateral. Esas áreas son muy importantes para el dolor porque añaden ese componente subjetivo, ese componente emocional. Cuando nosotros hacemos la ilusión de la mano de goma, el componente primario no está, pero sí que está ese componente secundario a corto y a largo plazo. ¿Qué pasa a la fibromialgia? ¿Qué creéis que pasa? ¿Está el componente primario? No, está el componente secundario, tanto a corto como a largo plazo. Y ese componente secundario amplifica el dolor, y lo amplifica de una manera muy marcada. Y claro, vemos, no hay una causa física que explique el dolor, que esto seguro que estáis hartas de escuchar esto. No hay una causa física que esté explicando el dolor. ¿Por qué? Porque ese componente primario, que es el que estudiamos, el que podemos medir, podemos utilizar pruebas de electrofisiología para medir ese componente primario, pero no es el que está afectando, es el secundario el que está afectando. ¿Se entiende la idea? Teniendo claro esto, primero que nuestro cerebro genera la percepción de la realidad de nuestro entorno, entre ellas el dolor, teniendo en cuenta que el dolor tiene estos dos componentes, el primario y ese secundario a corto y a largo plazo, ese componente secundario está ubicado en áreas concretas de nuestro cerebro. Si pudiéramos modificar su funcionamiento, ¿podríamos corregir ese dolor? Pues sí. Si nosotros pudiéramos modificar su funcionamiento, podríamos corregir el dolor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí entra la segunda parte de la charla, las técnicas de neuromodulación. ¿Qué son las técnicas de neuromodulación?
son técnicas que nos permiten modificar el funcionamiento cerebral de una manera no invasiva. Yo antes, al inicio de la charla, os hablaba que yo empecé a hacer investigación implantando electrodos dentro del cerebro, pero ya en los años 90 empezaron a salir una serie de técnicas que se originaron en Reino Unido, donde se vio que se podía modificar el funcionamiento cerebral, pero desde fuera, sin abrir, de una manera no invasiva. Y aquí os hablaré de las principales técnicas de neuromodulación, que son estas tres de aquí. La estimulación magnética transcraneal, tienen nombres un poquito rimbombantes, que os explicaré en qué consisten y qué es lo que hace cada una de ellas. La estimulación magnética transcraneal, que tiene dos variantes fundamentales, y la estimulación eléctrica por corriente directa. Voy a empezar con la primera de ellas, que es la estimulación eléctrica por corriente directa, que consiste en poner dos electrodos, un ánodo y un cátodo, en el cuero cabelludo, de tal manera que lo que hacemos es inducir una leve corriente eléctrica, de forma que del ánodo los electrones que hay en el tejido de las neuronas que están justo debajo del electrodo pasan al cátodo. Por lo tanto, esta parte de aquí, que es la que está justo debajo del ánodo, lo que hacemos es que las neuronas sean más probable que se activen. No modificamos, no las activamos, pero hacemos que sea más probable que se activen, si se da una determinada situación. Mientras que las neuronas que están aquí, debajo del cátodo, lo que hacemos es hacer que sea menos probable que se activen. Es una técnica que se ha hecho mucha investigación. Actualmente pues se utiliza de una manera un poquito más específica, con unos electrodos más pequeñitos que nos permiten pues circunscribir el efecto de la estimulación, pero es una técnica que desde un punto de vista clínico no tiene tanta efectividad. ¿Por qué? Porque únicamente hacemos que las neuronas sea más probable que se activen o menos probable que se activen, pero no las tocamos de manera directa. Sin embargo, la otra técnica, que es la estimulación magnética transcraneal, que de hecho son estas dos técnicas de aquí, donde pone TMS, es el acrónimo que se utiliza en inglés, Transcranial Magnetic Stimulation, estimulación magnética transcraneal. Esta técnica ya sí que nos permite modificar el funcionamiento cerebral de las neuronas. Antes de hablaros de esta técnica y cómo funciona, os voy a poner un vídeo. Sabemos cómo se desarrolla el cerebro, cómo se relaciona con las emociones y cómo le influye una alimentación saludable. Ha llegado el momento de descubrir cómo la tecnología ayuda a aumentar nuestra salud cerebral. Hola Diego, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Nos hemos venido para que nos expliques si el cerebro se puede ejercitar, casi como si fuera un músculo de brazos y piernas, y hacer que funcione mejor o aprenda más rápido. Sí, de hecho ya Santiago Ramón y Cajal dijo que cualquier hombre o mujer, si lo proponía, podía ser arquitecto de su propio cerebro, esculpirlo, moldearlo y hacer artífice de todos los cambios que sucederán en él. ¿Cómo empezamos?
inicia con una intención: comprobar la diferencia entre jugar con el cerebro estimulado y sin estimular. Lo que estamos estimulando es una región que es muy importante para la memoria y para todo lo que es el procesamiento ejecutivo del cerebro. En principio, Patricia la está poniendo en una situación óptima para recibir los estímulos del entorno, en este caso es el juego, y hacer que sus habilidades sean más precisas. Patricia y Luis saben jugar al Super Mario 64, pero los investigadores no lo han elegido por eso, sino porque combina percepción, reflexión y acción. Es decir, deben intuir qué obstáculos tienen que superar, pensar rápidamente cómo pasarlos e inmediatamente actuar. ¿Has muerto, Luis? ¿Cómo es posible que yo haya ganado? Eso es el gorro, ¿eh? Sí, no, he ganado por la gorra. Lo has hecho genial, lo has cuadrado. Exactamente cómo jugar a videojuegos puede beneficiar a nuestro cerebro. Bueno, de hecho, cuando nosotros estamos en el entorno del videojuego, cada vez información visual, que se llega a una parte del cerebro que se llama la corteza occipital, que está aquí, la parte de la zona posterior, y de ahí sigue diversas rutas, pero llega hasta una región que se llama corteza prefrontal, que es la que se encarga de seleccionar la estrategia que ella considera más adecuada. A partir de aquí, pues se envía una serie de programas motores a la médula espinal, y en este caso son los programas motores que nos ayudan de alguna manera a coordinarnos para mover a Mario y hacerlo pues lo mejor que podamos en el entorno virtual. Quiere decir que hay un montón de zonas cerebrales que están en un papel activo, ¿no? En el juego, en este caso, a Mario. Sí, sobre todo en juegos como Mario, que es un juego muy isoespacial, hay áreas que se están activando. La corteza prefrontal es muy importante porque es la que nos ayuda a seleccionar todas las estrategias y la toma de decisiones, pero luego hay otras estructuras como la corteza parietal, que es muy importante para la atención, es la que nos permite orientar nuestra atención y recibir toda esta información sensorial y hacer la integración. Luego también está el hipocampo, que utiliza la memoria también para ayudarnos en toda esta tarea, y después está el cerebro, que el cerebro es muy importante para toda la coordinación motora. Y entonces también puede ayudar a trazar las enfermedades neurodegenerativas, como pueden ser el Alzheimer o el Parkinson, ¿no? Se está demostrando que es una aproximación terapéutica muy buena para la reducción de la sintomatología. O sea, no previene la aparición, pero mejora los síntomas. Los pacientes mejoran y tienen una mejor calidad de vida. Y ya sabíamos que el ejercicio físico va bien para el cuerpo, pero sabemos que el ejercicio... Bueno, a ver, fundamentalmente, vuelvo un poquito para atrás. Os he puesto este vídeo porque han salido dos de esas técnicas de neuromodulación que os comentaba. Una era la estimulación magnética y la otra era la estimulación eléctrica por corriente directa. Aquí hemos visto las dos. La estimulación magnética era esa bobina que yo ponía en el cerebro de Luis, y de hecho yo en lo que sale en el vídeo ponía la bobina encima de las neuronas que controlan el movimiento de la mano. Y cuando yo le daba una vez, la mano se movía. ¿Por qué? Porque estaba activando esas neuronas. Yo le doy una vez y la mano se mueve, activo esas neuronas. Por tanto, puedo activar el cerebro de una manera no invasiva. Claro, esto una vez, y es chulo verlo, es impactante, ves, pones la bobina, le das y la mano se mueve. Pero claro, ¿esto qué interés tiene? Así poco interés podría tener. El interés es qué pasa si yo esto lo doy muchas veces seguidas en la misma región. ¿Qué es lo que pasa? Pues que sabemos que esa región cambia su nivel de activación. Y es lo que ha hecho que este tipo de técnicas se empiecen a utilizar en la clínica, donde en aquellas enfermedades donde sabemos que hay partes del cerebro que no están funcionando correctamente. Por ejemplo, en la fibromialgia. En la fibromialgia, ahora os hablaré de la fibromialgia y qué es lo que ocurre, pero sabemos que hay zonas del cerebro que no están funcionando de manera correcta y que esto hace que se dé esa amplificación central del dolor y que haya un dolor sin que la vía primaria esté activada. Por tanto, si sabemos que hay áreas que no están funcionando correctamente, ¿podemos modular su activación? Sí, con este tipo de técnicas. Y además que ese efecto se mantenga a largo plazo. Claro, no interesa únicamente que sea un efecto como lo que vemos aquí en Luis, le doy una vez y se mueve su mano, o con la estimulación eléctrica en el caso de Patricia, que mientras le estimulo el cerebro, mientras está jugando, juegue mejor. No nos interesa que sea de una manera puntual, sino que interesa que el efecto se mantenga a largo plazo. Y eso es lo bueno de este tipo de técnicas, que conseguimos que el efecto se mantenga a largo plazo. Yo siempre pongo el ejemplo que además los pacientes lo entienden muy bien, que es, tenemos un bloque de arcilla.
Ese bloque de arcilla lo hemos dejado todo el verano fuera de casa, lo entramos dentro de casa y decimos, ostras, esto está más duro que esta mesa, está duro, está macizo. ¿Y qué hago con ese bloque de arcilla? Cojo y empiezo cada día y le tiro un poquito de agua, lo voy hidratando. ¿Qué ocurre con la arcilla? Va cambiando de color, se va hidratando, se va haciendo más oscura. ¿Por qué? Porque entra el agua, cambia de textura y se va haciendo más blanda. Pero yo no la toco, simplemente cada día la voy mojando. Eso es lo que hace la estimulación. ¿La estimulación qué hace? Cambiar la plasticidad de esas regiones que no funcionan correctamente. Sabemos que nuestro cerebro es plástico y entendemos el porqué. Nosotros en el laboratorio estudiamos esa plasticidad desde un punto de vista molecular y sabemos que depende de una sustancia que se llama glutamato, entre otras, que cuando entra hay un flujo de calcio que hace que las neuronas cambie y cambie su funcionamiento a largo plazo. Es nuestra arcilla que estamos tirando agua, agua, agua. Una vez ya la hemos hidratado, ¿qué hacemos con esa arcilla? Le hemos de dar forma, la hemos de modelar, hemos de cambiar la forma que tiene. Y lo mismo pasa con nuestro cerebro. Una vez hemos cambiado la plasticidad, ¿qué tiene que ocurrir con las neuronas? Se tienen que reconectar entre sí. Hay cambios en la conectividad de las neuronas, que algunas veces son cambios en la conectividad física, que tenemos que entender que las neuronas se comunican como si fueran cables, por decirlo de una manera sencilla, y otras veces son cambios en la conectividad funcional, que hay veces que neuronas que no están físicamente conectadas se activan a la vez. Y esto es lo que ocurre después de dar la estimulación. Primero, aumenta la plasticidad, es decir, la arcilla se humedece, y una vez aumentado la plasticidad, ¿qué hacemos? Darle forma a esa arcilla y hacer una vasija, una figura, un jarrón, es decir, que modificamos la conectividad entre las neuronas, ya sea física, es decir, la conexión directa con cables, por decirlo de una manera sencilla, o ya sea la funcional, neuronas que se activan en el mismo momento. Más o menos sí, son conceptos que son complejos, pero yo creo que de esta manera es fácil de entender. ¿Qué diferencia hay entre la estimulación magnética y la estimulación eléctrica? Que en este vídeo las he puesto, había preparado diapositivas de la parte física y tal, pero no os voy a marear con eso. Ya en la presentación os la pasaremos y si tenéis dudas de alguna cosa, pues yo encantado de contestar lo que sea, porque no creo que sea ahora tampoco cuestión a estas horas de la tarde de hablar de la biofísica de la estimulación, pero sí que me interesa que se conozca un poquito la diferencia. La estimulación magnética directamente cambia la plasticidad. La cambia, activa las neuronas, y lo hemos visto. Si yo cojo la bobina y la pongo en la corteza motora, la mano se mueve, porque soy capaz de activar esas neuronas. La estimulación eléctrica no. La estimulación eléctrica tiene un efecto mucho más débil. Por tanto, a nivel clínico, ¿qué se suele preferir? La estimulación magnética, porque la estimulación eléctrica puede ser efectiva, pero tiene un nivel de efectividad sobre la plasticidad menor. Y en ámbitos como el dolor, en ámbitos como es la fibromialgia, entre la estimulación magnética y la estimulación eléctrica, por lo que es la eficacia clínica, siempre nos decantamos antes por la estimulación magnética, a pesar que las dos son técnicas de neuromodulación. ¿Vale? Bueno, os he hablado, por tanto, de dolor, os he hablado de las técnicas de neuromodulación, y ahora falta la otra parte, neuroimagen. También es muy importante la neuroimagen. Todo lo que sabemos de la fibromialgia hoy en día, y del dolor neuropático y del dolor en sí, es gracias a la neuroimagen. Obviamente la neuroimagen correlacionándolo con la clínica que presentan los pacientes. Es muy importante cómo está funcionando, ver cómo está funcionando el cerebro cuando sentimos dolor, cuando no hay patología, pero también cómo está funcionando el cerebro cuando sentimos dolor. Y ya tenemos lo que llamamos biomarcadores. ¿Qué son biomarcadores? Son correlatos que nos dicen que en una persona con fibromialgia hay redes neuronales que no están funcionando de manera correcta. Y la principal implica una estructura que se llama corteza prefrontal dorsolateral. Es una parte más o menos, tiene un nombre también rimbombante. Yo, como ya la digo tantas veces, corteza prefrontal dorsolateral, y las personas que trabajan conmigo, yo creo que la han oído pues un montón de veces de mi boca, porque de hecho es una de las regiones que más estudiamos en el laboratorio. Pues vemos que en el caso de la fibromialgia
esa parte del cerebro está funcionando por debajo de lo normal. Si nosotros hiciéramos un análisis de su nivel de activación, sería como si estuviera en sueño profundo, como si estuviera trabajando muy por debajo de lo que podría trabajar. Y esto explica que se amplifique el dolor. Y si vemos el circuito que os he puesto antes sobre el dolor, tiene sentido, porque en el caso del dolor tenemos la vía primaria, que es la que informa de dónde está el dolor, de cómo ha sido el estímulo que nos ha producido el dolor. Si yo doy flojo o doy más fuerte, pues soy capaz de disociar la intensidad del estímulo, de localizarlo, y una vez ya llegado a las áreas primarias, está la modulación de la corteza prefrontal. Y esa modulación, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es aportar la parte emocional y lo que hace es reducir el dolor, para que ese dolor se acabe. Cuando no funciona correctamente la corteza prefrontal, ese dolor se amplifica, aumenta. Y decimos, no hay una causa física, no hay un golpe que esté activando las vías primarias. No, no lo hay. Pero ese dolor se amplifica en nuestra corteza prefrontal, ¿vale? Con la neuroimagen esto lo podemos ver. Nosotros en Neuros utilizamos la neuroimagen. Utilizamos la neuroimagen no únicamente en la investigación, sino también con cada uno de nuestros pacientes. Primero, antes de empezar cualquier tratamiento, tenemos que ver cómo funciona el cerebro de una persona en reposo. ¿Por qué? Porque esto nos informa de si el tratamiento que está indicado para la clínica que presenta el paciente realmente es el tratamiento que le irá bien a este paciente. Necesitamos ver cómo está funcionando el cerebro y necesitamos ver que esa corteza prefrontal está funcionando por debajo de lo normal. Y esto es muy importante. La combinación de la neuroimagen con lo que son las técnicas de neuromodulación en investigación es crítica, y es a lo que yo me dedico fundamentalmente, pero también en la práctica clínica. No en todos los centros utilizan las técnicas de neuroimagen, pero yo creo que es muy importante porque nos ayuda, primero, a distinguir entre los diferentes tipos de pacientes, también a tener biomarcadores de cada una de las patologías y después a decidir el tratamiento más adecuado para cada paciente. Viendo esto, ¿qué evidencia tiene la estimulación magnética transcraneal? Primero, la estimulación magnética transcraneal es una técnica que en España ha tardado tiempo en calar, ha tardado tiempo en introducirse. Es una técnica que la inventó Tony Baker en el año 88 en Reino Unido. Y desde el año 88 se empezó a utilizar, fundamentalmente hubo un centro en Boston, el Berenson Allen, dirigido por un valenciano, Álvaro Pascualeone, que no sé si os sonará porque ha sido una persona siempre muy mediática, que se fue allí a Boston y montó un laboratorio utilizando esta técnica y empezó a ver con estudios desde los años 90 aleatorizados en qué patología se podía probar, se podía mejorar la clínica. Y en la primera que vio que era una técnica muy efectiva fue la depresión mayor. En la depresión mayor también sabemos que hay una parte del cerebro que no está funcionando correctamente y es la parte que modifica los fármacos antidepresivos, que luego os hablaré de la relación que hay entre estado de ánimo y fibromialgia, porque la hay, y ya veréis el porqué. Pues vio que esta técnica se podría utilizar para el tratamiento de la depresión y lo demostró con muchos estudios y la FDA pues la aprobó para el tratamiento de la depresión. Luego fue el Parkinson, luego fue el dolor neuropático, después fue la fibromialgia. Inicialmente se hicieron estudios ya en los años 90 en personas con fibromialgia que luego se modificaron con los protocolos que hoy en día estamos utilizando porque son más efectivos, porque ya conocemos más acerca del cerebro. Pero con esto os quiero decir que ya hay mucha evidencia, muchos estudios hechos con esta técnica. No es una técnica nueva, es una técnica muy antigua. Yo de hecho me formé en el uso de esta técnica y en Boston en el año 2009. O sea que desde el año 2000, cuando yo fui a Boston, era una técnica que allí ya se estaba utilizando de manera habitual. Y aquí en España nadie había oído hablar de esa técnica. Hoy en día, afortunadamente, ya hay muchos más centros que cuentan con esta técnica y se están utilizando en diferentes patologías, entre ellas en el caso de la fibromialgia. Y en el caso de la fibromialgia, aquí tenéis un sumario, este es una de las últimas guías clínicas, ahora está a punto de salir la nueva guía clínica,
que lo que hace es, hay un grupo de consenso que está conformado por todas estas personas que son expertos en esta técnica y que lo que hacen es coger todos los estudios aleatorizados que se han hecho y hacen una especie de resumen que llaman guía clínica basada en la evidencia. Es decir, ¿para qué patología está indicada esta técnica? Y entre ellas pues está la fibromialgia, con un nivel de efectividad B, que es un nivel de efectividad bastante alto. ¿Dónde se aplica en el caso de la fibromialgia? Se aplicaba inicialmente en las áreas primarias. ¿Por qué? Porque había esa idea inicial de pensar, el área primaria hay una plasticidad desadaptativa. Por ejemplo, se había visto que personas que habían intervenido quirúrgicamente, por ejemplo, operado una rodilla o habían tenido un trauma, la información de dolor se enviaba al área primaria y ahí se ponían en marcha procesos que se denominaban de plasticidad desadaptativa. De alguna manera cambiaba el cerebro. Esto se había visto, por ejemplo, en el dolor de miembros fantasma. Y es así, hay una plasticidad desadaptativa en esas áreas primarias, y eso lo sabemos, pero no es suficiente para explicar el dolor. La región crítica es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que puede modular todo esto. Y entonces ya se empezó a combinar las dos. Ir a las áreas primarias, que era el enfoque inicial, pero también ir a la corteza prefrontal dorsolateral. Y es lo que actualmente hacemos. Vamos a corregir esa plasticidad anómala en las áreas primarias y vamos a activar la corteza prefrontal, que es la que puede modular ese dolor, ese componente secundario del dolor que habéis visto que es tan importante para explicar el dolor. ¿Por qué? Porque en el caso de la fibromialgia no está esa causa física que nos expliquen. Sí que es verdad que vemos una plasticidad desadaptativa, pero nos falta esa causa física, con lo cual la modulación a nivel de dolor pues es crítica. Y hoy en día conocemos mucho, incluso a nivel molecular. Aquí os he puesto una diapositiva de un trabajo científico de ver qué es lo que hace directamente la estimulación para el manejo del dolor. Y ya sabemos qué hace a nivel genético, a nivel incluso del sistema inmunitario, a nivel de cuáles son los factores que tocamos, porque ya hay muchos estudios con estimulación magnética y lo que ocurre a nivel molecular. Pero el foco de atención principal es esta región de aquí, la corteza prefrontal. Y con esto voy a acabar, pero quiero poner esta diapositiva. ¿Por qué? Para que veáis la importancia que tiene la corteza prefrontal y el por qué nos explica muchas de las cosas o muchos de los efectos que vemos o que podemos ver vinculados a la fibromialgia. La corteza prefrontal, que es la zona que veis aquí de color morado, envía información a muchas partes de nuestro cerebro, a muchas. Envía información a la corteza cingulada anterior, a la corteza prefrontal ventromedial, al núcleo accumbens, a la sustancia gris, al hipotálamo, al locus coeruleus, al área tegmental ventral, a la amígdala, al hipocampo, a un montón de estructuras que son todas las que tenéis aquí. Y esas estructuras que os he ido nombrando, que ya seguramente como las iba nombrando las iréis olvidando porque he dicho un montón de nombres raros, pues intervienen en todas estas funciones, intervienen en el control motor, que esto nos puede explicar pues algunos de los síntomas que podemos ver en algunos pacientes con fibromialgia. Intervienen en funciones cognitivas, intervienen en la regulación de las emociones y también en aspectos como por ejemplo la fatiga. ¿Qué vemos ligado a la fibromialgia? Vemos dolor fundamentalmente, pero podemos ver fatiga. Podemos ver también alteraciones vegetativas en algunos pacientes. Podemos ver también afectación emocional. Y podemos ver también una disregulación desde un punto de vista cognitivo, que de hecho a la parte cognitiva es a la que se le presta menos importancia. Y nosotros en el laboratorio es lo que estudiamos cómo la fibromialgia, también la parte cognitiva está muy alterada. En algunas dimensiones, obviamente, viéndolo en laboratorio lo ves. La persona en el día a día muchas veces no se da cuenta, pero si la estudias en laboratorio con pruebas objetivas, ves que sí que hay algunas alteraciones cognitivas. Y esto es así por cómo proyecta esa parte tan importante de nuestro cerebro. Como resumen, que creo que os he dado mucha información y así dejamos tiempo para las preguntas. Primero, en el caso del dolor, ¿vale? El dolor tenemos la información primaria,
que cuando nosotros nos damos un golpe va a las áreas primarias. En las áreas primarias se puede generar una plasticidad desadaptativa, pero luego tenemos todas las áreas de la corteza prefrontal que modulan ese dolor. Entre ellas, la más importante es esta de aquí, la corteza prefrontal dorsolateral. Es crítica, modula el dolor y sabemos, por ejemplo, que el efecto placebo se explica por la activación de esta área. Cuanto más efecto placebo tenemos, más se activa esta área. Cuanto menos activa está esta área, más dolor podemos tener. ¿Qué pasa a la fibromialgia? Que está funcionando por debajo de lo normal. Cuando tú la activas, pones en marcha toda esta serie de circuitos y puedes mejorar clínicamente al paciente en estas dimensiones. Es la arcilla que os decía antes. La estimulación que hace, mojar esa parte, mojar la arcilla, es decir, modificar la plasticidad. Luego, ¿qué tiene que ocurrir? Que hemos de dar forma a la arcilla. Se tienen que reconectar esta parte con todas estas otras de aquí. Hay que modificar las conexiones. Hay que darle forma al jarrón, al vaso, etc. ¿Sí? Bueno, os había puesto algún estudio más, pero como que son estudios que hemos hecho nosotros en el laboratorio con pacientes con fibromialgia, pero os dejo aquí las referencias y así tenéis la presentación. Y si hay más preguntas, pues cuando tengáis la presentación, pues nos las podéis hacer llegar. Ya para acabar y para finalizar, simplemente destacar que en el ámbito de dolor y en el ámbito de la salud cerebral, la estimulación cerebral no invasiva tiene un efecto que es muy importante, pero también si nosotros combinamos otros factores, el efecto de la estimulación se potencia, que de hecho al final es la hoja de ruta que tenemos en Neurosama, que es no únicamente estimular el cerebro, hacer neuroimagen, claro, de eso me encargo yo, pero luego hay otros compañeros que se encargan de toda la parte de entrenamiento cognitivo, estimular cognitivamente a la persona, porque sabemos que con ciertos patrones de activación cognitiva, con ciertos programas, el dolor se puede reducir. O por ejemplo el ejercicio físico. Es crítico el ejercicio físico, o la nutrición, también tenemos expertos nutricionistas, porque al final es un enfoque transversal que pretendemos mejorar la calidad de vida de los pacientes tocando pues todos los botoncitos que sabemos que influyen sobre la salud cerebral y que por ende pueden tener un efecto positivo.